Este año, entre diciembre del 2019 y diciembre del 2020, la cantidad de chicas y chicos pobres del país pasará de 7 millones a 8.300.000. Esto significa que 6 de cada 10 niñas de nuestro país estarán bajo la línea de pobreza antes de fin de año. Los números surgen de un informe de UNICEF y la segunda encuesta nacional de impacto del COVID en familias con niños, niñas y adolescentes. Y para hablar del tema estamos en comunicación con Sebastián Guayrais. Él es especialista en inclusión social y monitoreo de UNICEF Argentina. Sebastián, muy buenos días. Pato del Corro, Tom Máscolo, te agradecemos la comunicación. Hola, ¿cómo están? Gracias por el llamado. Muchas gracias a vos por atendernos. Bueno, Sebastián, la información es muy cruda, ¿no? Es algo de lo que uno por ahí va viendo en la calle, en los barrios. Ahora, el dato más fuerte que me llamaba la atención del informe que realizaron es que 2 de cada 10 chicos están viviendo con problemas o van a estar viviendo con problemas de alimentación o en pobreza extrema. ¿Esto se da especialmente en barrios populares, en villas de emergencia, o es una situación que está focalizada en alguna región? Mira, no, en líneas generales, digamos, lo que estamos observando y que los datos nos muestran es que estamos teniendo una situación que es generalizada. Este número que vos das de 2 cada 10 digamos, cuando lo ves en el conjunto de la población, estamos hablando de casi más de 2,5 millones de chicos y de chicas que están en esa situación. Pero efectivamente en los barrios populares, ahí primero tenemos una incidencia de la pobreza que es muchísimo más alta, es decir, ese 63% de pobreza, cuando nos enfocamos en la situación de un barrio popular, aumenta más del 90%. Y ahí en realidad además se da una segunda cuestión que genera muchísima preocupación, combinada esta pobreza por ingresos que estamos viendo, que es producto, digamos, de la caída de los ingresos, de la caída de la actividad laboral, con la ya conocida pobreza más de carácter estructural, que tiene que ver con la falta de acceso a bienes y servicios básicos, electricidad, agua, saneamiento, etcétera, etcétera. Con lo cual, ahí hay una combinación que es mucho más explosiva y mucho más preocupante en la mayoría de los barrios de los grandes centros urbanos. Claro. Y Sebastián, no sé si ustedes tienen relevado qué porcentaje de niños y niñas viven en estos barrios de emergencia o en las villas. Sí, sí, es un porcentaje que está en torno de los 4 millones de personas, un poquito más, que están viviendo en estos barrios. Estamos hablando de casi, de un poco más de 1,5 millones de chicos y de chicas que residen en estos barrios, con lo cual además estamos hablando de un volumen de población muy, pero muy elevado, ¿no? Claro. Y que son los que más se están viendo impactados por esta situación. Exactamente, sí, es un número bastante grande. Y escuchaba a Sebastián en una entrevista que realizaban estos días que vos marcabas que la línea de indigencia para tener una alimentación saludable en los niños y niñas es de unos 6.000 pesos, mientras la UH hoy está en torno a unos 3.000 pesos. La duplicación de la UH como una medida mínima, elemental ahora de emergencia también en medio de esta situación, ¿es algo que vos sepas que se está discutiendo? Mira, a ver, es algo que nos unimos nosotros y otros, digamos, no somos los únicos que lo estamos planteando. Eh, yo creo que todavía no permea esto, que todavía se sigue pensando, digamos, en el IFE como una medida. Lo que pasa es que, digamos, a ver, y mientras esté el IFE, en alguna medida, digamos, se termina complementando. Lo que pasa es que también tiene que ver con que, digamos, si bien el IFE está llegando y aproximadamente casi 13 millones de hogares con niños que están impactados de alguna forma, que reciben algún IFE, esta medida vinculada a duplicar el valor de la UH lo que te generaría es, primero, que no sea, digamos, que se pueda mantener en el tiempo, porque
Claro. La realidad es que la suficiencia, la UH hoy tiene dos problemas. Por un lado, hoy y antes también, no es que no es para cargar ahora. Primero que es la suficiencia. La prestación hoy no te saca de la indigencia. La segunda cuestión tiene que ver con la cantidad de chicas y de chicos que están fuera de la UH. Que estamos hablando de aproximadamente más de 1.200.000 chicas y chicos que no reciben la UH, con lo cual ¿Y esto tenés en un qué casos problema de se dan? suficiencia y tenés un problema de cobertura, perdóname. No, ¿y esto en qué casos se dan? Mira, se te dan por diferentes cuestiones, que son múltiples. Ponele, por un lado tenés migrantes que no cumplen con los 3 años. Ujú. Tenés el sexto hijo que no está cubierto, que es algo que realmente ya es una vergüenza, porque, digamos, el sexto hijo queda libre. Digamos, para los que no conocen, la UH te cubre hasta los 5 hijos y a partir del séptimo hijo uno tiene pensiones no contributivas. Pero el sexto hijo queda, digamos, por alguna razón, por algún bucle del sistema, queda fuera. Tenés fuera a los chicos sin cuidados parentales. Y tenés fuera, que esto es lo más problemático, todos los pibes y las pibas que están fuera del sistema educativo. Es decir, que están doblemente excluidos. Por un lado, no pueden cumplir con la condicionalidad, porque la UH no es universal, sino que justamente el esquema condicionado termina penalizando a aquellos que ya fueron excluidos, que ya fueron a las y los que fueron excluidos del sistema educativo. Y en ese número tenés alrededor de 500.000 chicas y chicos adolescentes que caen de las prestaciones de la UH. Y Sebastián, no sé si ustedes tienen estudiado o algún cálculo, por lo menos a grosso modo, de qué costo tendría la duplicación de la UH para llevarla a 6.000 pesos. Tiene un costo fiscal más que aceptable, tiene un costo fiscal que, digamos, que está en torno al 0,14 del PBI mensualmente, un poquito menos. Estamos hablando de que, por ejemplo, para llevar la UH, duplicar la UH hasta fin de año, tiene un costo menor al un punto del producto. Con Claro. lo cual, lo que pasa es que dice uno, ok, un punto del producto, pero un punto del producto donde vos erradicás la indigencia, digamos, erradicás la vergüenza, erradicás esta situación de que los pibes y las pibas no puedan tener cubiertas, que ese hogar no pueda tener cubierta una canasta básica, eh, y al menos hasta que las changas, la situación laboral, el tema en los barrios, se pueda ir mejorando, ¿no? Sí, evidentemente si hay un punto por donde empezar o uno de los centrales es el hambre de los niños y las niñas. En este sentido estamos en comunicación, recordamos con Sebastián Weisgreis, él es especialista en inclusión social y monitoreo de UNICEF Argentina. Estamos charlando sobre el último estudio que realizaron que arroja que 6 de cada 10 niños y niñas en Argentina serán pobres para fin de año. Y Sebastián, la última pregunta y agradeciéndote mucho por el tiempo, te quería consultar si leyeron o estuvieron viendo también el último informe de la CEPAL que habla del aumento de la desigualdad en Argentina como uno de los países donde más ha crecido la desigualdad durante la pandemia en la región, y si ustedes notan esto también dentro de los niños y niñas o de las familias que los incluyen. Sí, la desigualdad, digamos, la pobreza es quizás uno de los grandes problemas, y dentro de la pobreza, la desigualdad. Estos datos que yo te mencionaba, digo, y que la desigualdad también la podés ver por las tasas de pobreza específicas para cada uno de estos grupos. Es decir, este dato que te pasaba de 92% cuando una chica o un chico vive en un barrio popular, también lo tenés cuando tenés un hogar monomarental. Y en un hogar monomarental la tasa de pobreza te aumenta al 70%. Claro. O cuando tenés un papá o una mamá o un referente del hogar con una inserción laboral informal. O cuando digamos, el nivel educativo de la mamá o del padre tiene hasta primaria completa. Ahí las tasas se te aumentan significativamente. Entonces,
El gran problema que hoy, por un lado, tenemos son estos niveles de pobreza elevados y en segundo lugar son las desigualdades que tenemos ahí al interior y que además requieren de medidas específicas. Digo, más allá de, digo, por un lado tenemos que pensar en esquemas que efectivamente sean universales, pero que también atendamos algunas situaciones. Digo, por ejemplo, frente a una problemática del cuidado, donde hoy por hoy afecta más a las mujeres, donde la conciliación del trabajo y de la familia resulta muy, pero muy difícil, quizás en esos hogares vos necesites soportes adicionales. Queda muy claro. Bueno, Sebastián, te agradecemos mucho por tu tiempo, muy interesante. Bueno, y este tema, especialmente el tema de la UH y la pobreza en las y los pibes, tiene que ser, ¿no?, parte del debate que encaremos ahora, aunque estemos en medio de la pandemia. Muchas gracias, bueno, y un saludo grande. Un abrazo y gracias por el llamado. Está